Ángel. Gracias. Buenos días. Gracias. Ya, en la última clase estuvimos conversando sobre máquinas de combustión interna, hablamos de la máquina de motor de gasolina y para el análisis termodinámico se planteó el llamado ciclo Otto de aire. Inmediatamente después planteamos otro tipo de motor que funciona con un combustible más pesado, el motor diésel, que digamos tiene en lo que se refiere a infraestructura exactamente lo mismo que el motor a gasolina, pero difiere en la forma como funciona. Les recuerdo que en el motor diésel se comprime solamente aire y cuando la temperatura dentro de la cámara del motor, del cilindro del motor, alcanza el valor adecuado, entonces se inyecta el combustible y por esa alta temperatura empieza a quemarse. Pero hicimos notar de que este tipo de combustible, por ser justamente más pesado, de cadena más larga, demora más en su combustión, lo que hace que estos motores sean más lentos. Necesariamente tiene que ser más lento que los motores con combustible más liviano. Entonces, para el análisis de este tipo de motor diésel, planteamos un ciclo que también se llama ciclo diésel de aire. Que ahora lo voy a volver a mostrar, en el cual se comprime el aire desde la condición 1 hasta la condición 2, a una alta temperatura. Luego se hace un suministro de calor equivalente al calor que se genera durante la combustión, pero como el proceso de quemado es mucho más lento que en el caso de un combustible como la gasolina, entonces se ha planteado que el proceso que en el motor Otto es isocórico ahora sea un proceso, digamos, más próximo a la realidad en términos de proceso isobárico. ¿Ven? El proceso 2-3 es un proceso a presión constante. Luego ocurre la expansión, como en todos los motores, hasta la condición 4, a la cual ya se produce la descarga de los gases que aún tienen un calor residual. Entonces, durante el proceso 2-3, el aire recibe calor de la fuente exterior, porque ahora estamos idealizando un motor cerrado, no abierto. Y durante el proceso 4.1, que al igual que en el motor Otto se lo considera isocórico, se cede el calor que no pudo ser aprovechado. Recordamos que el área encerrada por el ciclo representa el trabajo mecánico, que en realidad es igual a esta diferencia. Entonces, nuevamente en este ciclo, el proceso 1-2 y el proceso 3-4 van a ser procesos considerados adiabáticos reversibles, por lo tanto isoentrópicos, mientras que el proceso 2-3, que corresponde al suministro de calor, ya estamos diciendo que lo planteamos, por los motivos que ya expusimos, como proceso isobárico, mientras que el proceso 4.1 continúa
al igual que en el ciclo Otto, siendo un proceso isocórico. Quisiera saber si hasta ahí están las cosas planteadas de manera clara. Lo importante es que uno entienda la justificación de por qué este ciclo difiere del ciclo Otto. Les pregunto si quieren hacer algún comentario. Nada. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las leyes que rigen los procesos isentrópicos. Les recuerdo la ley que se llama ley de Poisson. Y en el caso de los procesos isobáricos e isocóricos, ya sabemos que los procesos son tales que, en el caso de isobáricos, que los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas y en el otro caso las presiones son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Yo creo que ustedes se deben acordar de estas leyes de Charles y Gay-Lussac. Seguramente. Bueno, para no darle tanta vuelta al asunto y perder tiempo en demostraciones, que las pueden consultar ustedes en el documento que yo les mandé, resulta que el rendimiento del ciclo diésel, bajo todas estas consideraciones que estamos planteando, resulta igual a este valor. Y en este caso se introduce un nuevo parámetro de análisis que tiene influencia sobre el rendimiento del motor. Debemos recordar que epsilon es lo que hemos denominado relación de compresión isentrópica, porque corresponde al proceso 1-2, igual que en el caso del ciclo Otto. Y el otro parámetro que aparece en esta expresión de rendimiento del ciclo diésel es este valor ρ, que se llama coeficiente de expansión previa. Definido en los siguientes términos: ρ igual a B sub 3 dividido por B sub 2. Fíjense que lo que hace este parámetro que se llama coeficiente de expansión previa es relacionar los volúmenes que se tienen después y antes, durante el proceso de quemado del combustible, que en el caso del diagrama que estamos examinando corresponde al proceso, lógicamente, 2-3, el proceso isobárico. ¿Lo ven? Entonces, ya sabemos que epsilon, si se aumenta, lógicamente conducirá, asumiendo que todo lo demás se mantiene, a un rendimiento del ciclo diésel mayor. Creo que eso está claro, ¿no? Porque epsilon está en el denominador de esta expresión. Entonces, al aumentar epsilon, disminuye el valor que tenemos acá, todo ese valor, y entonces aumenta la diferencia con respecto a 1, es decir, aumenta el rendimiento. ¿Y cómo afecta ρ? Si ρ fuera aumentado, ¿qué ocurre con este cociente? Pregunto, a ver, alguien que sea rápido en el análisis matemático. Debemos recordar que gamma, este valor gamma, que es el cociente entre calores específicos, siempre es, mejor lo voy a poner así, mayor que 1.
En el caso concreto del aire, este valor gamma es igual a 1,4. Eso lo pueden verificar en sus tablas donde están consignadas las propiedades de gases. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué ocurre con este cociente? Asumiendo que todo lo demás ya está determinado, si el combustible tarda más o tarda menos en quemarse, porque eso es lo que traduce esta relación de expansión previa. Si quieren lo pongo así, la expansión previa es la expansión que experimenta el aire, en este caso particular, mientras se le está suministrando calor. Entonces la verdadera expansión motora, la que genera, digamos, la fuerza motriz, corresponde a la etapa 3, 4. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta. Quiero que me digan qué ocurre con este cociente y por lo tanto qué ocurre con el rendimiento del motor diésel. A ver, alguien de los 25 que están conectados, quisiera que me dé su opinión. Si gamma es un valor mayor que 1, ¿cómo será este término versus este? A ambos se les resta la misma cantidad. ¿Cuál será mayor? Va a ser mayor el de arriba, ingeniero. El de arriba, pues, ¿no? Está claro. Entonces, si Rho aumenta, el de arriba va a aumentar más que el de abajo, ¿no? Y entonces toda esta cantidad se hace mayor y al hacerse mayor provoca una disminución del rendimiento. ¿Te das cuenta? Por lo que entonces hay que procurar que en la máquina donde se está quemando el diésel o el combustible que sea, un combustible pesado, porque una de las ventajas que tiene este tipo de motor es que tiene mucha flexibilidad en lo que concierne al tipo de combustible. Digo, lo que hay que hacer para mejorar es cuidar de que este valor no sea excesivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras la relación de compresión aumentada mejora el rendimiento, este valor, si experimenta un aumento por algún motivo, porque le cuesta mucho quemarse al combustible, entonces va a tener un efecto contradictorio con el rendimiento. Otro detalle que podemos analizar en función de lo que tenemos ya graficado, y voy a borrar acá. Otra manera o otra forma de visualizar algo en relación con el ciclo es que a este ciclo lo traduzcamos, como les dije antes que hicieran con el ciclo Otto, a un diagrama temperatura versus entropía. Ustedes deben recordar que este diagrama surge como consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Pues resulta que en este diagrama nos vamos a encontrar con esto. Este es el estado 1, este es el estado 2, y tenemos la compresión isoentrópica. ¿Eh? Luego tenemos una expansión previa durante el suministro de calor que tiene las características de ser un proceso isobárico, ¿sí? Desde 2 hasta 3
A continuación, un proceso de escape de los gases isocórico, una expansión, digo, de la etapa 3, 4, isoentrópica nuevamente, y finalmente el escape de los gases, estaba saltando de una etapa, desde el estado 4 hasta el estado 1, que tiene la característica de ser isocórico. Noten ustedes que en el dibujo la pendiente de la línea isobárica es menor que la pendiente de la línea isocórica. Quiere decir que si yo prolongo el ciclo, estas dos líneas, que ya no son paralelas, se van cerrando, ¿no? Y entonces, a medida que aumente la temperatura, ¿ven? Aumenta la temperatura máxima, de la cantidad de trabajo mecánico que se va produciendo, que es lo que está encerrado por el ciclo, se va achicando relativamente a la cantidad de calor suministrado. Por lo tanto, el rendimiento a mayor temperatura disminuye. ¿Entienden lo que estoy planteando? Les pregunto si me están siguiendo con este análisis. No entendí qué fue lo que me dijo, por favor repítalo. Ya. Digo, la línea isobárica es una línea así, pero la línea isocórica es una línea así, de mayor pendiente. ¿Lo ven? Esto hace que el área encerrada por el ciclo, a medida que el ciclo se prolongue hacia mayor temperatura, digamos una temperatura más alta, 3', provoque como resultado, con la misma cantidad de calor, un menor trabajo mecánico. ¿Lo ven? Entonces, si yo exagero con la temperatura en la máquina de diésel, lo único que voy a lograr es que el rendimiento disminuya. ¿Está claro esto o no está claro? Ya, ahora se puede, usando estos gráficos, hacer un análisis comparativo entre el ciclo Otto y el ciclo diésel, que es bueno que uno lo tenga, digamos, presente. Mire, voy a aprovechar uno de los gráficos. Voy a cambiar de color y voy a marcar esta línea. Y voy a marcar este punto como 2'. Y voy a marcar esta línea. Y esta otra. Entonces a este punto lo voy a poner como 2'. Entonces ahora les pregunto, ¿qué tipo de ciclo es el ciclo 1, 2', 3, 4, 1? 1, 2', 3, 4, 1. ¿Qué tipo de ciclo es el que está observando? Ve que tiene dos transformaciones isoentrópicas, la 1, 2' y la 3, 4. ¿Y las otras cómo son? Igual al ciclo Otto, ¿no, ingeniero? Sí, señor, es un ciclo Otto. Y el trabajo mecánico producido por este ciclo Otto es el área encerrada, ¿no? Es decir, esta área que estoy rayando. ¿Lo ve? Ahora, note usted que acá en el punto 3, el ciclo 1, 2,
3, 4, 1, que es un ciclo diésel, tienen coincidencia. Y el punto 3, si uno mira el diagrama T, ese es el punto de máxima temperatura, ¿no? ¿Lo ven? ¿Entiende lo que estoy planteando? Si quieren, 1, 2 prima, lo podemos marcar aquí. Este sería el 2' en el diagrama TS. Porque esta línea que he pintado en rojo en el diagrama TS es una línea isocórica, entonces paralela a esta que tenemos de vuelta de 4 a 1. Entonces les pregunto, si yo comparo estos dos ciclos para una máxima temperatura igual en ambos casos, ¿cuál de los ciclos es mejor? El ciclo Otto, ingeniero. El ciclo, Otto. ¿cuál es el área encerrada por el ciclo diésel? Teniendo como común denominador el punto 3, que es el de máxima temperatura. Creo que se lo voy a tener que pintar con otro color. ¿Acaso esto no es el trabajo mecánico producido por el ciclo diésel? Entonces lo que les estoy preguntando, ¿cuál produce más trabajo mecánico? ¿El ciclo Otto, 1, 2', 3, 4, 1? ¿O el ciclo diésel, 1, 2, 3, 4, 1? Está a la vista, pues, ¿no? Usted mírelo acá en este diagrama, ¿ves? Esto sería el área en rojo, ¿no? No en azul. Mucha, ya me equivoqué. Esta área que pinté en azul en realidad es el área roja, que es menor que el área en azul, que sería lo que está acá en el diagrama TS en negro. Entonces, bajo la misma condición de temperatura máxima, mejor ciclo resulta ser el ciclo diésel. Pero hay una diferencia entre los dos ciclos. Fíjense que la compresión entre 1 y 2' es mucho menor que la compresión entre 1 y 2, ¿no? Me refiero a los volúmenes. Esto sería B1, esto sería B2', y esto sería B2. Entonces, si yo pienso en la relación de compresión del ciclo diésel, tendría que anotar B1 dividido por B2. Pero si pienso en la relación de compresión del ciclo Otto, tendría que anotar B1 dividido por B2'. ¿Qué encontramos acá? ¿Cuál de las dos relaciones de compresión es mayor? La del ciclo diésel. Y esta relación de compresión mayor, relativamente comparada con la del ciclo Otto, es factible en la práctica por el tipo de combustible. En estas máquinas la relación de compresión anda en el orden de 15, 16, mientras que en un ciclo Otto la relación de compresión está en el orden de un valor de 8, quizás un poco más. Entonces, eso depende de la calidad del combustible. Estamos observando que bajo estas características, aparentemente, porque no es la única cosa que hay que comparar, es mejor ciclo, el ciclo diésel, ¿no? Es decir, para la misma máxima temperatura. Pero ahora, fíjese, en este otro ciclo, el ciclo 1, 2, 2, 2 doble prima, es lo que tenemos anotado por acá, 4, 1. ¿Qué tipo de ciclo es?
Fíjense en las transformaciones. Otra vez son dos isentrópicas y dos isocóricas. ¿Qué ciclo es? Otto. Otto. ¿Qué tiene de común con el ciclo diésel 1, 2, 3, 4, 1? El proceso 1, 2, ¿no? Quiere decir que este ciclo Otto tiene una relación de compresión que es igual a B sub 1 dividido por B sub 2, igual que este otro caso. Y lo que notamos inmediatamente es que el área encerrada por este ciclo Otto es mayor que el área encerrada por el ciclo diésel. Es decir, que si los dos motores pudieran competir con la misma relación de compresión, lógicamente gana el ciclo Otto. ¿Lo ven? Bueno, la realidad es que las máquinas que funcionan con un ciclo Otto son máquinas que operan con relaciones de compresión menores, mucho más bajas que las que operan con combustibles pesados. Es importante destacar el hecho de que en los motores diésel existe mucha más flexibilidad para el uso de distintos tipos de aceites combustibles, ¿no? No sé si usted ha investigado algo. Yo les dije que miren el tema de combustibles, ¿no? Características. Bueno, preguntas. A ver si algo de lo que hemos dicho se capta. En el documento que yo les he mandado, ustedes tienen para el caso del motor Otto y el motor diésel, es decir, los ciclos, tienen ejercicios que están perfectamente explicados. Entonces, cuestión de que lo estudien. Y si aún después tuvieran alguna duda, pues pregunten antes de que llegue la hora del juicio final. ¿Comentarios? ¿Nada? ¿Puedo borrar y seguir con la historia? Sí. ¿Sí? No entendí qué me dijeron. Ya, entonces voy a borrar y voy a pasar a iniciar los comentarios correspondientes a ese otro tipo de motor, pero rotativo, que hemos indicado como uno de los casos de máquinas o motores de combustión interna. Me refiero a lo que se conoce con el nombre de motor con turbina de gas. Ustedes ya tienen noticias acerca de esta máquina que se llama turbina, que es una máquina rotativa, porque seguramente en las materias que ustedes desarrollan en la carrera deben estudiar los distintos tipos de turbinas, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos mencionado las turbinas de vapor, digamos en el capítulo primero que examinamos las instalaciones de vapor. Pero hay turbinas de distintos tipos y aquí nos encontramos con este otro que funciona justamente con los gases que se generan como consecuencia de la combustión. Por eso se califica como una máquina de combustión interna. ¿Cuál es la estructura de un motor de este tipo? Ahora les hago un esquemita sencillo.
Por supuesto, este es un esquema simplificado para ser usado en el análisis termodinámico que nos interesa hacer. Por acá, a esta máquina, a ver, quiero que me digan qué estoy representando acá. Ese símbolo, ¿qué representa? ¿Qué tipo de máquina? ¿Qué es lo que estoy poniendo? Ya, lo voy a decir. TC significa turbo compresor. Mientras que T, que está a la derecha, es la turbina. Y entonces el turbocompresor hace exactamente y con el mismo tipo, digamos, o similar diseño, lo contrario a lo que ocurre en la turbina. Si en la turbina los gases se expanden, pues en el turbocompresor, como su nombre dice, se comprimen. Entonces, por acá ingresa aire. Para hacer un término. Este aire se comprime hasta la condición 2. Ese aire comprimido ingresa en una cámara de combustión en la que se alimenta el combustible para ser quemado. Entonces, en la cámara de combustión se generan los gases de combustión y con ya una alta temperatura. Esos gases en la condición de salida 3 de la cámara de combustión a una relativa alta presión, se van a expandir en la turbina hasta el estado 4. Y entonces lo que tenemos acá son los gases de escape o gases de reacción. Y entonces, cuando en la turbina se produce la expansión de estos gases, se genera trabajo mecánico que en parte se retroalimenta a través del eje, ¿ve? Este es el eje de rotación a el turbocompresor, y el saldo quedará como un trabajo útil para ser aplicado en los usos que uno le quiera dar. ¿Se entiende el esquema? Salen los gases de combustión, o sea, te quema el combustible y entonces va a salir dióxido de carbono, vapor de agua y de repente por ahí alguna otra cosa más, pero a alta presión y a una relativa alta temperatura, por supuesto, ¿no? Entonces, con esa energía pasan por la turbina y esta se ocupa de transformar, por supuesto, gran parte de esa energía en trabajo mecánico, que como digo, parcialmente es retroalimentado al turbocompresor, es decir, para mover el compresor, y el saldo es lo que queda como trabajo útil, y es lo que estoy tratando de simbolizar con el eje sobresaliendo de la turbina, ¿ven? Entonces, de la misma forma que se ha hecho, digamos, el análisis termodinámico en el caso de los motores Otto y diésel, acá también se plantea un sistema cerrado, donde ocurre un ciclo que imita de la mejor manera posible lo que ocurre en estas máquinas. Y de esta forma se genera, o se da lugar a un ciclo con las siguientes características. Otra vez lo voy a plantear en el diagrama PV. Note usted que el aire que ingresa a esta instalación es el aire que se encuentra, lógicamente, a la más baja temperatura y presión. Normalmente es aire atmosférico, ¿no? El que alimenta este tipo de instalaciones. Entonces, la más baja presión, la más baja temperatura, digamos que sea algo como, por lo vamos a poner un poquito más a la izquierda, para que nos dé espacio.
digamos, algo así como esta condición, la llamamos 1. Entonces, en el compresor se somete el aire a un proceso de compresión que lo asumimos, en teoría, isoentrópico, desde el estado 1 hasta el estado de salida del turbocompresor 2. Luego, en la cámara de combustión, ocurre un proceso a presión constante, es decir, se mantiene la alimentación de aire y combustible en los términos en que la presión dentro de la cámara permanezca constante, es decir, que el proceso 2-3 que provoca que el aire quemado, o sea, los gases de reacción, alcancen una alta temperatura. Entonces, los gases de reacción en esas condiciones son alimentados a la turbina en la que ocurre un proceso de expansión y en este caso no hay ningún problema, fíjese, de que los gases salgan a la misma presión que la atmosférica, pues no. Por eso es que estamos marcando este estado 4 al mismo nivel en lo que concierne a presión que el estado 1. Y entonces el proceso 4.1 sería ya el proceso de cesión de calor una vez que los gases de escape están en contacto con la atmósfera y descargan el calor que no pudo ser convertido en trabajo mecánico. Es decir, durante el proceso 2.3 el aire recibe calor y durante el proceso 4.1 se cede el calor que no pudo ser aprovechado. Y lógicamente el área encerrada por el ciclo representa el trabajo mecánico neto producido por la instalación. Este ciclo constituido por dos procesos isobáricos, fíjese, el proceso 2.3 de suministro de calor y el proceso 4.1 de cesión de calor, ambos son procesos isobáricos. Mientras que el proceso 1.2 de compresión y el proceso 3.4 de expansión, ambos son considerados teóricamente isoentrópicos. ¿Lo ven? Entonces, un ciclo con estas características es lo que en este momento se conoce con el nombre de ciclo Brayton, que digamos sería el ciclo patrón para el análisis termodinámico de este tipo de motor. Bueno, lo voy a dejar acá hasta el próximo día, viernes. Mientras tanto, repasen lo que pudieran haber captado de acá y lo que puedan leer en el documento que yo les envié. Y continuamos entonces el día viernes próximo. ¿Listo? Listo, ingeniero, gracias. Ok, hasta el viernes.